para que después hagan sus apuntes. Les decía que la anterior clase habíamos hablado de las hipótesis. Y eso es para todo tipo de análisis, ¿no? Habíamos dicho, buenas tardes, habíamos dicho que vamos a hacer aquí tenemos decíamos el análisis estructural. Se puede ir por dos caminos, ¿no? El analítico por tres caminos puede ir. El análisis estructural analítico, el numérico y el empírico. Los tres caminos de hacer análisis estructural. El analítico ya lo hicieron, ¿no? En que se llama hiperestática, isostática, ¿no? Hiperestática y no sé qué más cosas. Eso ya lo han hecho ustedes. El empírico no necesitamos porque hemos hecho lo analítico. Ahora, el método numérico es el que vamos a enfrentar en este curso. Hay dos salidas. El matricial y el método de diferencia finita. El método matricial es el que nos ocupa en esta materia. O sea que nosotros solamente vamos a trabajar aquí. El método de la diferencia finita es más utilizado en mecánica de materiales para analizar ciertas partes de una estructura. Por ejemplo, una ménsula. ¿Cómo se comporta una ménsula? Podríamos hacer un análisis numérico por diferencia finita, ¿no? O una fisuración, ¿no? ¿Qué sé yo? Son problemas puntuales de la ingeniería. En cambio, los problemas globales de la ingeniería se resuelven a través de los métodos matriciales. Que para llegar a ser métodos matriciales necesariamente tienen una fundamentación mecánica y también matemática. La fundamentación matemática es que la estructura es reemplazada por un conjunto de elementos de ensamble, ¿no? A eso le llamamos discretización. Discretizamos la estructura. Y esta es reemplazada por un conjunto de elementos de ensamble. Así es. A estos elementos de ensamble les llamamos elementos finitos. ¿Está bien? Ese es el preámbulo para recién entrar al análisis matricial. Primero habrá que hacer entonces la discretización estructural y ya con la discretización entramos al análisis matricial. ¿Ves? Y ahí tenemos la respuesta que en todos los casos es la misma. En todos los casos es la misma. Los esfuerzos. En todos los casos lo que buscamos son los esfuerzos y las deformaciones, lógicamente. Y a partir de ahí ya hacemos el diseño, que es para hacer los planos de obra. Eso es así. Entonces nos vamos a centrar a partir de aquí en el método matricial. ¿Está bien? Ya hablamos, entonces, fíjense que todas las hipótesis, ¿no? Las premisas, ya las sabemos, son las mismas, no cambian, no cambian.
hay una adicional exclusivamente para los elementos prismáticos, que era el principio de Navier, las secciones planas antes y después de la curvación. Es lo único, ¿no? Buenas tardes. Para el caso de los elementos prismáticos, que es también uno de los límites del curso, aquí solamente vamos a estudiar elementos finitos prismáticos, nada más. ¿Está bien? No vamos a analizar cáscaras, ni losa, ni nada de esa historia. Necesitamos un curso de previo para poder ver eso. Necesitamos el curso de elasticidad. Y lógicamente ya lo van a tener que ver eso con el ingeniero Yanela, con el doctor Yanela. Él es candidato a doctor en estructura. No es cualquier, es lo mejorcito que tenemos. Tipando. Le va a dar la parte de elasticidad y los elementos finitos no primarios. Eso le va a dar. Pero para que lo entiendan, sí o sí, tienen que entender esto. Porque si no entienden esto, pues peor allá. Entonces, primero va esto. Es esencial que aprendan muy bien este método. Porque lo único que va a cambiar allá es la teoría. O sea, la exposición de la matriz, eso es lo que va a cambiar. ¿De dónde se originó la matriz? No va a ser la misma, ¿no? No va a ser la misma matriz de los elementos que vamos a estudiar en este curso que lo que le va a enseñar él a partir de la teoría elástica. ¿Sí? Y lo que les enseña la teoría elástica son los estados de tensión y de formación de un cuerpo. Eso. ¿No? Eso es joven. Entonces nos vamos a enfocar directamente al curso de análisis matricial de estructura de prismática, que es lo que nos corresponde ver. Yo le dejé una literatura en la plataforma, en el Instagram, que se llama Telegram. Le dejé 3 libros, a falta de uno. 3 de los buenos, de álgebra. Es para que estudien y repasen todo lo que es, claro, todo lo que son los espacios vectoriales, ¿no? Funciones entre espacios vectoriales, toda la matemática de este curso. Buenas tardes. Entonces, toda la matemática que vamos a ver en este curso está en esos libros. ¿Está bien? Esa era la necesidad de que ustedes hagan resumen. Y ese resumen lo van a poner junto con el resumen del mes de septiembre, ¿no? Con los resúmenes del mes de septiembre. Ahí, porque el resumen de la clase cortito no le va a dar más de 15 o 20 minutos, ¿no? Pero el video es largo, porque yo charlo mucho. Me gusta insistir en los conceptos para que ustedes lo entiendan mejor. Por eso que yo insisto bastante en los conceptos. Estoy insistiendo en lo mismo y repito cada vez como logro lo mismo, para que se les meta. ¿No es cierto? Así de sencillo. Bien. Hay 4 grandezas, habíamos dicho, grandezas mecánicas en todas las estructuras. Cualquiera que sea, está sometida a esa grandeza, que ya la vimos en la anterior clase. Le llamamos grandezas mecánicas. Siempre así. Siempre, sí o sí. Le guste o no le guste, ¿no? Y nosotros le llamamos fuerza, desplazamiento, también se llama deflexión o deflexión, tensión y deformación. Así. Estos de acá son cantidades vectoriales y son externos.
¿Qué conocemos normalmente como dato de un problema? Son las fuerzas. Las cargas vivas, las cargas muertas, las podemos calcular. La carga del viento, la carga de los muros, el peso propio de los materiales, etcétera. Todo eso lo podemos calcular, esas son las fuerzas. Por lo general son fuerzas básicas, ¿no? ¿Sabes qué? La fórmula es fuerza igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. O si quieres, fuerza igual a masa por gravedad, ¿no? Entonces, fíjense, lo importante es que al fin y al cabo la masa tiene peso, produce fuerza, y el peso es fuerza. ¿Sí o sí? Entonces conocemos la fuerza. ¿Cuál es el problema? Que el vector tiene un punto de aplicación, tiene una línea de acción. En cambio, las fuerzas generalmente no son puntuales, pero tienen una dirección, eso sí. El peso nuestro, por ejemplo, ¿no? Una persona, ¿no?, que está parada va a tener que, decimos, desde el ombligo cuelga un vector, ¿no? Le puso negro. Eso es. Desde el ombligo decimos cuelga un vector, que es su peso. Pero en realidad es la masa, ¿no?, por la aceleración de gravedad, y ya tenemos el peso, que lo concentramos en una flecha. Un muro, ¿no?, que incide sobre una viga, aquí tenemos una viga, ¿no?, aquí hay una viga, entonces este muro de aquí, fíjense, incide en todo este ancho. No es en un punto. Todo esto es fuerza. Pero ese muro no incide en un punto. Nosotros podemos concentrar, claro, buscamos su centro de gravedad y ahí está un vector, uno solo, que representa todo ese peso. ¿Ve? O sea que de todas maneras igual vamos a llegar a cantidades, a expresiones vectoriales, igual. Lo mismo con los desplazamientos, ¿no? Igual los desplazamientos tienen una dirección, un sentido y un valor, una intensidad. Por lo tanto, podemos considerarlo como cantidades vectoriales. Entonces son cantidades vectoriales, y si son vectoriales, podemos que esos objetos vectores puedan ser manipulados matemáticamente. ¿Está bien? Y a eso nosotros en matemáticas le llamamos los espacios vectoriales. Eso, los espacios vectoriales. Entonces cualquier estructura, sea como sea, ¿no? Yo le hice un ejemplo. Cuando se le aplica una fuerza, siempre habrá desplazamiento, ¿es cierto? Siempre habrá un desplazamiento, y a su vez se provoca una deformación, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Cómo ir a hacer esto? Bueno, en realidad puede ser, ¿no? No puede ser más grande este que el de acá, ¿no? Está desproporcionado.
Pero esa es la idea, que siempre va a haber pase, siempre va a haber una deformación, siempre. Pero también va a haber un desplazamiento en dirección de la fuerza y otros muchos desplazamientos. Dice como una fuerza no solamente provoca un desplazamiento, provoca muchos otros. Y ese conjunto de desplazamientos hace la deformada por la deformación. Entonces aquí habrá una relación matemática entre esta fuerza y estos desplazamientos. ¿Podremos encontrar esa expresión? Claro que sí. Nosotros acá en este curso le vamos a llamar a las fuerzas que son vectores. Es que esto se vuelve, las fuerzas que son vectores la vamos a encerrar aquí. No. Esa es la otra, esta de aquí y esta de aquí. Ya esa es. Decíamos que esa fuerza siempre la vamos a indicar así. Y los desplazamientos los vamos a indicar así. También la fuerza la podemos considerar con otras letras, no hay problema. Por ejemplo, esa. También los desplazamientos los podemos considerar así, con otra letra. Nosotros vamos a adoptar aquí a esto que llamamos nomenclatura. Vamos a adoptar entonces esa nomenclatura para la fuerza y los desplazamientos. Para las tensiones también vamos a usar el mismo. ¿Está bien? Las mismas llavecitas. Pero la diferencia va a ser el símbolo. El símbolo de adentro es el que cambia. Porque no es lo mismo un tensor que un vector. Aunque tiene las mismas leyes matemáticas, pero no son iguales físicamente. ¿No? Los tensores y deformaciones siempre están presentes como grandezas mecánicas. ¿No? Eso es en los vectores. Y en las matrices vamos a utilizar lo que llaman esto, los corchetes. Eso. Por ejemplo, la matriz K, la matriz F, la matriz R, en fin, ¿no? Y normalmente no usamos la dimensión. Esto de acá no lo usamos, a no ser que sea necesario. Normalmente usamos las matrices sin indicar su dimensión. Ya vamos a ver por qué. ¿Está bien? Por lo general, las matrices que vamos a usar son matrices cuadradas. Por lo general. En ciertos casos, vamos a usar matrices rectangulares. Matrices no cuadradas. En algunos casos. Y vamos a ver por qué. Todo tiene su explicación física y matemática. Eso es así. ¿Está bien? Bueno, como ustedes han estudiado y a ese libro han hecho un resumen, me imagino
No he revisado las tareas, pero ya le voy a tener tiempo de revisar. Ya le vamos a preguntar a GPT si hicieron o no hicieron. Resulta de que para que haya un espacio vectorial se necesitan vectores base. ¿Sí o sí? Para que exista un espacio vectorial es necesario que existan los vectores base. Entonces, los vectores base son los vectores que generan un espacio vectorial. ¿Cuántos vectores base debe tener un espacio vectorial? N. Puede tener N. El número de vectores base que tiene un espacio vectorial se denomina la dimensión del espacio. La dimensión del espacio vectorial. Vamos a ver que es muy importante eso cuando resolvemos las matrices. Pues no se olviden que hemos visto en álgebra, ahí está en el libro también, por eso que le dejé los libros, que todos los vectores, quiero decir, todas las filas y la columna de una matriz se pueden considerar como vectores. Y en realidad, para nuestro caso, siempre van a ser vectores. Siempre van a ser vectores. Quiere decir que las cantidades que aparecen en una fila o columna, filas y columnas de una matriz, son cantidades vectoriales. Eso. Bueno. Vamos a comenzar entonces a hablar de las estructuras reticulares. Exclusivamente yo le dije desde un comienzo, solamente vamos a hablar de las estructuras reticulares hoy. Y de ahí de mi libreto yo no me aparto. ¿Qué pasaría con esta? Que no me responde. Ya. Le hago le voy a hacer la vuelta. Bueno, la discretización estructural ya lo habíamos enunciado, no es más que la sustitución de la estructura por un conjunto de elementos finitos de ensamble. Esa es la discretización. La sustitución de la estructura por un conjunto de elementos finitos de ensamble. ¿No? Si yo tengo esta estructura, de aquí para adelante solamente voy a hablar de pórtico. ¿No? Yo tengo esta estructura, yo puedo sustituir esa estructura tres elementos. Ahí están los tres elementos.
Toda estructura de ensamble está compuesta por elementos y nodos, siempre. Esos puntitos que ven ahí, acá le llamamos la junta, también se llaman nodos, representan los lugares donde se unen, los puntos de unión de los elementos. Aquí está la estructura y aquí está el conjunto de elementos finitos de ensamble. Se ve la diferencia, ¿no? Esta es la estructura y este es el conjunto de elementos finitos de ensamble. Hay dos tipos entonces de elementos acá. Claro, el elemento finito en sí, que es el largo, y el elemento nodo. Pero eso es para efectos de computación, ¿no? de software, de programa de máquina. Que vamos a hablar más adelante. Ya les adelanté que van a hacer software en Python. Y ya les voy a mostrar que es facilísimo hacer eso. Con la inteligencia artificial. La idea es que usen la inteligencia artificial para hacer sus programas de ingeniería. Vamos a comenzar con esto. Entonces todo lo van a hacer con Python, pero a partir de la inteligencia artificial y les voy a mostrar cómo. Es muy sencillo, muy fácil, ¿no? Y vamos a usar eventualmente el MATLAB o el CILAT para hacer operaciones matriciales. Entonces ahí está lo que dice el título. Discretización estructural. Nos estamos sustituyendo. Este es el continuo elástico, No estudio ese, no. El que estudio va a ser este que voy a estudiar. ¿Se entiende? Voy a estudiar entonces la estructura discretizada. Esa es la que me interesa estudiar, no la otra. Así como ve la otra, esta va a pintar en rojo para que no haya duda, ¿no? Para que no haya duda. Esta de aquí ya la estudiaron. Con el ingeniero Quilla, con Llave, no sé por quién habrán sido sus profesores. Pero ya la han estudiado de forma continua, como un continuo elástico. Ahora ya no es así. Cambia el enfoque, ¿no es cierto? Porque vamos a partir de una estructura discreta. Aquí está un conjunto de elementos de ensamble. Están desensamblados, están sueltos los elementos de su nudo, como quien diría, están en el aire. Los nudos están en el aire y los elementos también. Bueno, el papel lo soporta todo, pues. Ahí está. Después vamos a hacer manipulación matemática para juntar, para llevarlo todo, ensamblarlo. ¿Me entiendes, no? Para que de aquí volvamos a esto. Pero ya en un proceso matemático posterior. Y ese proceso matemático es matricial, con matriz. Ese. De ahí el nombre de la materia. Análisis matricial de estructura. Partimos de la estructura discreta. No solamente de esto. Si fuera cualquiera, primero discreta, primero. Si no, no se puede. Primero tiene que estar discretizada. Primero. Si no hay eso, no se puede aplicar el método. Así es sencillo. Y a veces son hasta preguntas de examen. ¿Qué es lo primero que hacemos? Lo primero que hacemos es encontrar la mejor. Bueno, una discretización es lo primero. ¿Sí o sí? De ahí viene lo demás. ¿No? Eso es lo primero. En cualquier estructura, sea losa, muro, lo que ustedes quieran, primero. Ahora no voy a hablar de las condiciones de los nudos.
No, fíjense, estamos hablando de una estructura que está discretizada, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con los nodos? Fíjense que si el nudo se puede mover para donde quiera, decimos que el nudo está libre. Entonces habrá nudos libres. De ahí viene el grado de libertad. Y fíjense que esta es una estructura particular. De todas las estructuras unidimensionales, este es el pórtico plano. Porque hay la viga, ¿no? Hay la cercha, hay la parrilla. Yo voy a agarrar el pórtico plano porque ese ustedes lo conocen muy bien. El profesor de hiperestática precisamente le enseña hiperestática sobre este tipo de estructura, por eso lo hago, porque ya estaba acostumbrado a manejar pórtico plano. Nunca el profesor de hiperestática le muestra viga, muéstrame cuánto le muestra, solamente para explicar, después, a partir de ahí después puro pórtico, ¿sí? Plano, puro marco le llama. Entonces ya lo sabe qué es eso. Sobre pórtico estoy hablando. Pórtico plano. Mano derecha. Quiere decir que el vector sale. Estamos hablando de movimiento, por tanto es una flecha. Una flecha. Si el nudo se mueve a la derecha, quiere decir que está yendo con un vector hacia la derecha. Vamos a considerarlo positivo. Si el nudo se sube hacia arriba o se baja, ¿me entiende? Igual, es el movimiento vertical. Vamos a considerarlo como una flecha y el movimiento será positivo hacia arriba. ¿Ve? Horizontalmente el nudo se mueve, a la izquierda o a la derecha. Vamos a considerar positivo siempre a la derecha. Si hacia el vector, si el vector es positivo, quiere decir que va hacia la derecha. Si el vector es negativo, quiere decir que va hacia la izquierda. Estamos hablando de... Pero el vector es saliendo de la pizarra. Sale de la pizarra el vector. Es una flecha que sale de la pizarra. Oh, ese es el giro. Los 3 grados de libertad. Y todos tienen lo mismo, este también. Este de acá también. Y este también. Entonces, ¿cuántos grados de libertad tiene esa estructura? Uno se va a mover como un sólido rígido. Por eso es que algunas direcciones tienen que tener coacción. Impedimento. ¿Para qué? Para que la estructura esté en equilibrio. Porque fíjense, yo puedo unir los elementos a su nudo, puedo hacer el ensamble, lo puedo hacer, no hay ningún problema. Pero si le pongo una fuerza en cualquier dirección, de esa roja, en cualquiera, esto se va a mover como un sólido rígido. Pero ¿qué pasa? Esa fuerza que yo ponga no hace trabajo, ¿no? No hace trabajo. Mueve nomás, acelera como un sólido rígido, todo se mueve como un sólido rígido, en dirección de la resultante de fuerza que haya, de externo. Pero no hay trabajo. ¿Es cierto? No hay trabajo. Bueno, digamos que sería un trabajo, porque según Einstein, ¿no? Según Einstein, todos los cuerpos que se mueven,
y por lo tanto se acumula una energía de deformación. Listo. ¿Cuándo la ensamblemos? Hay un pero, ¿no? Para poder hacer eso necesito ensamblar. Bueno, la idea es que ya encontré un sistema de referencia que quería. Este sistema de referencia se llama sistema de referencia nodal. Es solo para los nodos. Le vamos a llamar sistema de referencia nodal. Este sistema de referencia indica las direcciones positivas de movimiento de los nodos, o sea, el grado de libertad nodal. Si asumimos que los nodos que están abajo están cohibidos, no pueden moverse, el grado de libertad de la estructura es 6. 3 en el nudo a la izquierda, de arriba, y 3 en el nudo de la derecha, de arriba. Con 6 el grado de libertad. Grado de libertad igual a 6. ¿Ah? En ese caso, bueno, en este lado acá, teniendo el apoyo empotrado, no se restringiría el movimiento vertical en el nodo de la derecha. En el de arriba. Porque está ¿Y acaso no se deforma? El elemento no se deforma. Ah, bueno, ¿se va a mover el de arriba o no? Eso va a ocurrir si fuera indeformable. Si la rigidez axial se fuera infinita. Vamos a ver esos casos más adelante. ¿Qué pasa? No puede ocurrir, como dice su compañero. ¿No será que se refiere a esta dirección de acá? ¿No será que esa es igual a 0 si esta es 0? Solamente si este elemento no se deforma. Y si se deforma, se mueve nomás el nudo. ¿No es cierto? Eso. Y está bien la pregunta. Está bien. ¿No? Lo mismo ocurriría si, por ejemplo, este elemento de aquí, este elemento de acá, empotrado, sea el trabajo en el elemento, no se deforma. Acuérdense que la deformación es almacenamiento de energía. ¿Sí o sí? Y para que haya energía necesitamos trabajo externo. ¿Y quién hace el trabajo externo? La fuerza. Fuerza por desplazamiento, ¿qué es? Trabajo. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? ¿No? ¿Qué pasa si no se deforma? No hay trabajo y por tanto no hay deformación y por tanto no hay movimiento. Así de sencillo. ¿No? Bueno. Esas son las conclusiones rápidas, ¿no? Digan. ¿Ah? ¿Querés enchufarlo? Claro. Pero no lo vas a enchufar de arriba para tu otro. Bueno, ya tenemos un sistema de referencia que le llamamos sistema de referencia nodal. Pero fíjense que ese sistema de referencia, que son flechas, no son desplazamientos ni fuerza. ¿Se dan cuenta? ¿Pueden ser fuerza? Claro que pueden ser fuerza. Porque las coordenadas no solamente son las que sabemos, ¿no? X, Y, Z, no. También las coordenadas pueden venir en flechas. Son flechas. Y si son flechas, quiere decir que son un espacio vectorial. Los que tienen dibujado ahí, jóvenes, un espacio vectorial. Espacio vectorial nodal. Quiere decir que un espacio vectorial nodal
Un espacio vectorial, así como lo ven, son flechas que son vectores, ¿no? Pueden ser fuerza o pueden ser desplazamiento. ¿Está bien? Si son fuerzas, el sistema de coordenadas nodal, tiene varios nombres. Según el que escriba el libro, en algunos libros dice así, en otros dice así. 40 años leyendo lo mismo. Y cambia, ¿no? La literatura es así, pues los autores cada vez introducen conceptos. Para nosotros sencillamente va a ser un sistema de referencia nodal. Sistema de referencia nodal. Que en el fondo, matemáticamente hablando, es un espacio vectorial. Por lo tanto, también le podemos llamar espacio vectorial nodal. Ahora bien, ¿qué pasa si eso fuera fuerza? Digamos, fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, etcétera. Puro fuerza. Fíjense cómo cambia ya. Cambia. Ya estamos hablando de un efecto físico, fuerza. Ya no es un espacio vectorial, ya es un campo de fuerza. Un campo vectorial de fuerza. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si no fueran fuerza? Fueran desplazamiento. Este desplazamiento 1, desplazamiento 2, etcétera. ¿Qué pasa si fueran desplazamientos? Ah, en la dirección 1, en la dirección 2, en la dirección 3, en la N dirección. ¿Cuántas direcciones hay ahí? 3 por nudo son 12. En las 12 direcciones. Y cada fuerza de ese campo, en realidad SF significa el campo de fuerza, está compuesto por, en este caso, 12 fuerzas. El campo de fuerza nodal, así como lo estoy mostrando, está compuesto por 12 fuerzas. Y el campo de desplazamiento igual, también tendrá 12 fuerzas, de 12 desplazamientos, en la dirección 1, en la dirección 2, en la dirección 3, hasta la dirección 12. No le vamos a llamar eso, para generalizarlo. Entonces se puede ver claramente, ¿no? Dos campos, un campo de fuerza y un campo de desplazamiento, expresada por el mismo espacio vectorial, por el mismo sistema de referencia. ¿Será que se pueden relacionar esos dos campos? Claro que se pueden relacionar. Y la relación entre esos dos campos jóvenes es una matriz. Se llama matriz de rigidez. Que la inversa de
La matriz de rigidez tiene que ser igual a la matriz de flexibilidad. ¿Sí o sí? No? Para que haya la igualdad. Fíjense, ya estoy haciendo consideraciones matriciales dentro del álgebra matricial. Ya me estoy introduciendo a las matrices. Ahora se dan cuenta de dónde van a surgir las matrices. Nosotros vamos a trabajar con esto todo el curso. La relación fuerza-desplazamiento. Y esa relación, estoy hablando de campos, ojo, campos de fuerza versus campo de desplazamiento. La relación es una matriz que se llama matriz de rigidez. Y ese es el problema nuestro. Porque encontramos los coeficientes, invertimos la matriz y encontramos los desplazamientos. Pues, si las fuerzas son datos, al comienzo lo vimos, los muros, el peso propio, el peso de las personas, el peso del viento, esos son datos conocidos, son fuerzas. Si a esa estructura le encontramos la matriz de rigidez y la invertimos, multiplicamos por esa fuerza y ya encontramos los desplazamientos que provocan esa fuerza. Y ya está resuelto el problema. Ya está. Sabemos cómo se deforma. Sabemos cómo se desplaza. ¿Ve? Ya está resuelto el problema. Conocido por el desplazamiento, pues sabemos la tensión y la deformación. Lo sabemos. No vamos a la resistencia de materia. La matriz expresa el ensamble de los elementos finitos. ¿Ve? Y con el ensamble llegamos al modelo real. Con el ensamble. El resultado del ensamble es la matriz de rigidez. El resultado del ensamble. O si quieren al revés. Encontrar la matriz de rigidez, hemos hecho el ensamble. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿No es cierto? Eso es. Entonces ya saben a dónde apuntamos. A partir de aquí apuntamos a encontrar la matriz de rigidez. Porque encontrar la relación entre campos no es problema. Ponemos la flecha donde nos da la gana. Listo. Claro, no tanto así, porque vamos a seguir una metodología. Vamos a seguir, por eso se llama el método matricial. Cartesiana, que es otra cosa. Yo necesito un sistema cartesiano, porque de ahí me van a salir las longitudes. De ahí voy a saber dónde está ubicado cada nudo. No,
Vamos a hacer la flechita, la vamos a seguir pintando con rojo. Este es rojo, este es rojo. Vamos a seguir pintando con rojo, pero más delgadita. Ahí, ahí, aquí. Ahí la única diferencia con otro dibujo que he hecho, el camino del ensamble. Las rayitas delgaditas. Y eso para poder tener, ¿no?, la dirección del ensamble. Ahora yo necesito identificar la flecha, el espacio vectorial. ¿Cómo lo puedo hacer? Voy a adoptar una forma de hacerlo. ¿Ok? Eso va a ser asignándole primero un número a cada nodo. Pero la secuencia de los números naturales. ¿Está bien? ¿Cuál es el primer número natural? El 1. Comenzamos con 1 y terminamos en n. N nodos. Entonces vamos a poner aquí una numeración que la vamos a poner en negrito. Ya ese color, cualquier color por último, ¿no? Este va a ser el nudo 1, muy grueso, ¿no? Este va a ser el nudo 1. El número del nodo menos 2. N es el número del nodo. Todas las flechas horizontales tendrán ese número resultante. No se olviden que la operación entre naturales, el resultado es natural. La flecha vertical será 3n menos 1. Y la flecha que sale de la pizarra, solamente lo puedo indicar así, según la regla de la mano derecha, con el pulgar. Ese va a ser 3 veces n. Donde n es el número de nudos, donde n es el número asignado al nodo. Por ejemplo, aquí sería en el 3 por 3, 9 menos 2, este sería 7. ¿No? 3 por 3, 9 menos 1, este sería 8. Y este sería 9. Coordenadas cartesianas, eso es otra cosa. ¿Ok? Y vamos a poner aquí el sistema coordenado
Lo vamos a poner así. Siempre que todas las coordenadas sean positivas. Siempre. Las coordenadas geométricas sean, estoy hablando de las coordenadas geométricas, X, Y, Z, no en el espacio. Sea un punto geométrico, tenga coordenadas positivas. Para que ocurra eso, el eje de coordenadas tiene que estar aquí, ¿no es cierto? Aquí tiene que estar. ¿Eh? Y aquí habrá otro. Y el X, positivo a la derecha, negativo a la izquierda. ¿De qué materia es? No, ya me estoy yendo. Ya tiene falta. Entonces es, ¿está bien? ¿Qué hora es esto? Las 5, ¿no? Ahorita vamos a tomar lista. ¿Se entiende esta parte? El que no entienda esto no puede. Ya es porque está enamoradísimo. Está loco, para pensando en él o ella, ¿no? Esto es fácil. Esta es la base. Así de sencillo el método. Así de facilito como lo ves. Así de sencillo. Ahora vamos a ir estudiando el elemento. La estudiando el elemento. Lógicamente que para ese elemento, ¿qué voy a tener? Igual que esto, un espacio vectorial para ese elemento. También voy a necesitar un sistema cartesiano para ese elemento. Pero es un elemento, no es toda la estructura, no, un elemento. Ese elemento lo vamos a estudiar por la próxima clase. ¿Está bien? Pero quiero que entiendan esto, porque lo mismo vamos a hacer, pero para un elemento. Y ya van a ir sacando, como se dice, ¿no? Ya vamos a ir atando nudos, decimos. Este es lo que quiere de analizar los elementos y después los elementos los junta y ya encuentra la matriz. Ya estamos bien. Estamos atando nudos. Vamos a estudiar los elementos finitos, así se hace, por separado, primero. Vamos a estudiar el elemento finito de pórtico plano, la próxima clase. Ahorita vamos a tomar la lista.
Está lentísimo. Leo.